sus tareas, entregando además. Entonces pensamos que todos quienes han tenido la ocasión de participar en el módulo 1, que ha durado 3 semanas, han debido cumplir con todas las tareas, los trabajos que suponía ese módulo. Soy Adolfo Suazo y voy a acompañar, voy a facilitar este módulo número 2 que se llama Método para capitalizar. El módulo 2 es la metodología y el método para la capitalización de conocimientos y la producción de textos. A ver, vamos a un poquito comprobar si están escuchando. ¿Se escucha bien? ¿Están viendo la imagen que estoy compartiendo? Sí, licenciado, se escucha y se ve lo que nos está compartiendo. Muy bien, muchas gracias. Sí, se escucha, licenciado. Gracias, gracias. Bueno, entonces, miren, vamos a ir al grano, como decimos. Este módulo 2 dura 5 semanas, como les hemos podido informar en la guía del participante. ¿Por qué dura 5 semanas? ¿Pueden cerrar el micrófono, por favor? ¿Alguien tiene micrófono abierto? Estamos escuchando las conversaciones. Gracias. Bueno, entonces les decíamos que este módulo, disculpen, dura 5 semanas. ¿Por qué? Porque es la parte más importante, es la parte central de nuestro diplomado, dado que se trata del método para la capitalización. ¿Y qué es el método? Son los pasos que hay que dar para generar un proceso de capitalización para producir textos, ¿no? Entonces, como es el diplomado orientado a la producción de textos, entonces le estamos dedicando 5 semanas para iniciar ese proceso. No acaba con este módulo, vamos a continuar con el módulo 3, terminando de afinar los textos que se van a producir con este módulo 2. Entonces, el módulo 2 se trata de eso. El objetivo central es que cada uno de ustedes ya empiece a generar un texto, empiece a generar vamos a hablar de un libro, ¿no? Ojalá la mayoría se rete a ese libro, a ese texto escrito. Otras personas seguramente van a también producir algunas revistas. Yo espero que pocos sean los que solo se desafíen a trabajar un artículo, ¿no? El diplomado quisiéramos que ayudara a todos a que tengamos un texto, un libro escrito, porque se trata de un método que justamente a partir de la experiencia recoge la experiencia y capitaliza ese conocimiento y hace que de una experiencia oral pasemos a una experiencia escrita, ¿no? Y esa experiencia escrita se traduce en un texto, en un libro, en una revista, en un artículo. Bien, entonces el objetivo es ese. Voy a compartirles otro texto, un poquito para que entremos ya a hablar de lo que se trata la capitalización. Entonces vamos a organizar nuestra sesión hoy día en 3 partes. Vamos a hacer una pequeña presentación respecto a lo que es la capitalización, reforzando lo que ya se ha hablado también en el módulo 1. Muy rápidamente, va a ser rápido esto. Luego, quisiera que ustedes un poquito compartan también qué temática han elegido para hacer su capitalización. Han trabajado una ficha, un formulario en el que les hemos pedido en el módulo 1 que puedan ya expresar la intención de temática que van a trabajar, ¿no? Incluso describiendo un poquito por qué quieren hacer esa temática, por qué quieren producir un texto en torno a esa temática, cuál es la pretensión, cuál es la experiencia además. Entonces vamos a rememorar un poquito eso, vamos a compartir, no todos, las personas que podamos, vamos a compartir y a partir de ello vamos a entrar un poco a lo que es el método de la capitalización. Hoy vamos a hablar sobre el método de la capitalización, ¿ya? Los pasos que se debe dar para la capitalización rápidamente. Y un poco les voy a presentar también la guía
de la semana de trabajo. Es decir, esta semana empezamos a partir de ayer lunes estaba ya en el aula virtual el material desde el domingo. Espero que varios de ustedes han podido curiosear ese material. Está la guía, está el texto de apoyo. También vamos a ir poniendo en la semana otro material que se va a considerar importante. Bueno, entonces voy a compartirles, permítanme, este texto que les he comentado. ¿Se ve? Sí, Hola. se ve. Sí, se ve. Bien, gracias. Se ve muy bien. Pues miren, le vamos a llamar apuntes de la experiencia al método para capitalizar y producir textos. ¿Por qué decimos de la experiencia? Porque un principio importante del método de la capitalización es que se dice que cada una de nosotros, cada persona, tiene una experiencia, tiene un conocimiento, tiene un capital cultural, se llama, ¿no? Un capital cultural quiere decir que cada uno de nosotros tenemos una historia de vida, una historia ya caminada, en la que hemos acumulado una serie de conocimientos, experiencias y saberes, ¿verdad? Muchos de ustedes son maestros, maestras. Entonces, esa experiencia, esa historia de vida, no solamente data de la época de ser docente, sino también de ser estudiante, de haber iniciado su formación con la escuela normal, su capacitación. Quienes no son maestros, también otros espacios formativos de educación superior, la universidad, el instituto, etcétera, ¿no? Ese es el primer paso de la experiencia profesional, y luego ya viene nuestra labor en el rubro en el que nos hemos capacitado, formado, ¿no? La docencia, algunos otro tipo de labor que cumplen en nuestro contexto. Entonces, todos tenemos una experiencia, tenemos un conocimiento. Ese conocimiento, permítanme, estoy dando paso a algunos que están entrando recién. Bueno, ese conocimiento se llama capital cultural. Entonces, todos tenemos un capital. Es como en la economía. En la economía, cuando hablamos de platita, decimos tenemos un capitalcito, ¿no? Tenemos una platita que lo hemos ahorrado, etc. Pero en el conocimiento no se trata de plata, se trata de un capital que se traduce en saberes, conocimientos, experiencias. Ese es nuestro capital. Entonces, Pierre de Sutter, que es uno de los principales propulsores de este método de la capitalización, nos dice que al tener todos un capital, pocos hemos logrado explicitar ese conocimiento, sacar a la luz ese conocimiento que llevamos en nuestra historia de vida, ¿no? Entonces, Pierre de Sutter nos dice: pocos han podido expresar esa experiencia, ese conocimiento en un texto escrito, ¿no? En un libro, en una revista, incluso en un artículo. ¿Pero por qué? Dice, ¿no? Porque ha faltado un método, una manera de hacer que ese capital se explicite, se traduzca en un texto escrito. Y hay un principio importante también en el método de la capitalización. Es que en nuestra cultura, en la cultura nuestra, en los países andinos, incluso latinoamericanos, nosotros tenemos la oralidad bien desarrollada, ¿no? Somos de la cultura oral, ¿no? Si alguien nos pide que le podamos relatar, describir, contar nuestra experiencia, incluso nuestro conocimiento, podemos hacerlo oralmente fácilmente, ¿no? Podemos hablar horas y horas.
Pero si alguien nos pide, o la misma persona nos pide escribir esa misma experiencia, lo hacemos, pero tardamos mucho, ¿no? O a veces no escribimos mucho, no producimos texto, ¿no? Sí podemos hablar, relatar. Entonces, Pierre de Sutter dice, esa oralidad hay que explotarla, hay que aprovecharla mejor. ¿Cómo? Hay que volverlo texto, ¿no? Hay que transformar nuestra oralidad en textos escritos, ¿no? Entonces, de eso se trata la metodología. El método de la capitalización en realidad lo que hace es agarrar la oralidad, ¿no? Y volverlo en texto escrito, ¿no? De lo oral a lo escrito. Por eso el título aquí, de la experiencia al método para capitalizar y producir texto. Todos tenemos una experiencia, un conocimiento. Bueno, aquí mire, están viendo ustedes 3 textitos. Si se lee, a ver, alguien puede ayudarme este texto rojito aquí, ¿qué dice? ¿Alguien puede ayudarme a leer? ¿Qué dice este textito? El primer texto que está aquí de rojo, de fondo rojo. Dice, Lee, a ver. un acercamiento a la entomología y entomotoxicología forense en Bolivia. No sé si he leído bien, dice. Está bien. Es difícil, ¿no? Los que no somos médicos, ¿no? Esos términos a veces nos cuesta leer. Pero fíjense, ya se darán cuenta, ¿quién ha escrito este texto? ¿Quién creen que ha escrito este libro? ¿Un maestro? ¿Una maestra? Ahí está Claudia Zut Sanabria Contreras, es la autora. No es maestra, es médico. Es una médico que ha escrito, ha participado en un curso anterior de este mismo diplomado y ella ha terminado escribiendo ese libro que le ha llamado así, un acercamiento a la entomología y entomotoxicología forense en Bolivia, ¿no? Su experiencia de profesional en salud y la ha vuelto un texto. El siguiente, que me ayuda, el segundo, el texto que está al medio aquí, de azulito. ¿Qué dice? Historia de una guerrera boliviana. Exacto, y se lee la autora y arribita está aquí, arribita. ¿Qué dice? Gladys Victoria Calizaya Argani, creo que. Argani. Esa es una colega de ustedes, de los que son maestros y maestras. Es una profesora que ha escrito su vida, ¿no? Interesante, no ha tomado un texto educativo, pedagógico, pero ha escrito de su vida, porque es interesante. Luego les voy a mostrar unos pasajes, a ver cómo lo ha hecho, para que vean ustedes de este texto, un libro bien interesante, ¿no? Está muy contenta la profesora de haber trabajado en este texto y haber hecho el diplomado. Este último, el que está aquí abajo, ¿alguien me ayuda a leer, a dar lectura? Historias y memorias del sur. Eso, ¿no? Ya los nombres ya no se leen, ¿no? Pero yo me acuerdo quién es Donato Armijo y otra profesora, Nancy Mamani. 2 colegas también de ustedes son de Oruro. Ellos en una primera versión del diplomado han participado, de Oruro, Potosí, y han trabajado historias y memorias. Han hecho un recorrido de toda una ruta turística que tienen en el sur, ¿no? Tacna, Quechisla, Atocha, etcétera, etcétera. Muchas rutas turísticas que lo han descrito bonito. Les voy a mostrar unos pasajes también para que vean ustedes. Entonces, miren, les estamos mostrando un poquito en la experiencia ya de producción 3 textos diferentes, ¿no? Uno que es de un personal de salud que ha trabajado en la producción de un texto así interesante para ella, para su campo. Otra profesora que ha preferido relatar más bien su historia propia, su vida, ¿no? Y otros 2 docentes que han trabajado más bien historias y memorias del sur, un poco recogiendo, decían ellos, sirve para el turismo, porque el turismo ahorita no tiene un texto de apoyo en nuestra región, entonces han trabajado eso. 3 textos diferentes. Bueno,
Entonces, así quería introducir un poquito cómo podemos trabajar la capitalización. Y seguramente ustedes se están preguntando, ¿qué es la capitalización? ¿Qué es capitalizar, no? Nos podríamos también poner a discutir si estamos hablando de la capitalización que se ha dado en la época del 80, ¿no? Con el modelo neoliberal, ¿no ve? El 21060, no es eso, ¿no? Es más bien un método que un autor, Pierre de Sutter, nos propone para hacer posible que nuestra oralidad, nuestros textos orales se transformen en textos escritos, ¿no? Todos tenemos un capital, ya hemos dicho, y ese capital tenemos que volverlo en conocimiento. Bueno, para entrar a hablar también de la capitalización, es importante tomar como referencia en nuestra historia de la pedagogía, la educación, para quienes son educadores, a un insigne pedagogo, ¿no? Brasilero, que es Paulo Freire. Él ya en sus épocas nos decía lo siguiente a propósito de lo que es la producción de los textos, ¿no? Jamás acepte que la práctica educativa debería limitarse solo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo. Entonces, fíjense, la capitalización es eso. La capitalización es también la lectura de nuestro contexto, es la lectura de nuestro mundo, es la lectura de... Alguien, por favor, está con el micrófono abierto. Cierre, por favor. Creo que es profe Homer. Ah, ya. Gracias. Bueno, decíamos, miren, Paulo Freire en su época ya, a propósito de la capitalización y la producción de textos, nos daba un mensaje importante que decía que la lectura de la producción de los textos y la lectura de los textos debería incluir la lectura del contexto, es decir, no puede haber texto que no tome en cuenta el contexto, el mundo, ¿no? Donde estamos ubicados, donde interactuamos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el método de la capitalización es eso, es recoger no solo la experiencia personal, sino también la experiencia que se vive en el contexto. Enseguida vamos a argumentar más esto que estamos diciendo. Bueno, entonces, en definitiva, ¿qué es la capitalización? Miren, nosotros con este gráfico queremos explicar lo siguiente, que la capitalización es pasar de la práctica a la teoría, ¿no? ¿Qué es capitalizar? Es volver conocimiento, esa experiencia, esa práctica que cada uno de nosotros tenemos. Cada una de las personas hemos acumulado a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, volvemos en teoría, en la práctica que cada uno de nosotros en nuestra historia de vida tenemos acumulado. Entonces, en síntesis, ¿qué es la capitalización de la experiencia? ¿No? Por sí sola, dice la fórmula, asegura un subjetivo y una prioridad. La experiencia es una fuente fundamental del conocimiento. Actualmente está demasiado descuidada, convendría capitalizarla, fíjense, ¿no? Como Pierre de Sutter nos dice, ¿no? Todos tenemos una experiencia, un conocimiento, y no tenemos que descuidarnos en volverlo un capital. ¿Y qué es ese capital? Es un texto, es un libro, es una revista, porque allá traducimos toda esa nuestra experiencia. Pero ¿cómo lo traducimos? Volviendo lo oral en texto escrito, ¿no? El método consiste en eso, transformar nuestra oralidad en texto escrito. Entonces, nos sigue compartiendo aquí, Pierre de Sutter dice, aun cuando nunca tuvimos grandes debates sobre la capitalización, la idea de que en nuestra época se requiere una verdadera recomposición del saber, que ésta ha de ser colectiva y que no será inmediata, sino a mediano y largo plazo, permitió dar sentido a nuestros esfuerzos de capitalización de la experiencia. Fíjense, nos manda un mensaje además, ¿no? La capitalización, dice, no es un producto individual solamente, sino es un producto también, tiene que ser colectivo. Entonces, muchos me preguntaban y me decían, ¿podemos producir un texto entre varios? Claro que sí. ¿Por qué no? Porque ustedes, si se fijan, hay textos escritos, hay revistas, hay libros, hay compendios con muchos autores, ¿verdad? Hay compilaciones incluso con muchas autorías, ¿no? Hay producciones colectivas,
¿no? Entonces, un texto dice Juan Pérez, Pedro Vargas y, ¿no? Homer García, ¿no? Entre tres, han producido entre tres. Puede haber más, pero también el texto se puede producir entre dos o una persona. Es posible, ¿verdad? Hay también autores que han trabajado textos en una línea temática, muchas ediciones, muchos textos, ¿no? Entonces, eso nos está mandando como mensaje. Entonces, el saber, el conocimiento y la experiencia son un capital cultural, hay que hacerla explícita. Miren, nos está diciendo cada uno de nosotros, ¿no? Así como nuestra vida tenemos conocimiento acumulado, eso hay que explicitarlo, hay que volverlo público, ¿no? Hay que hacerlo texto, hay que dejarlo como memoria escrita, ¿no? Entonces, de eso se trata la capitalización. Hacer en memoria escrita aquello que hemos acumulado en nuestro conocimiento, ¿no? No solo conocimiento académico, sino también conocimiento social, conocimiento familiar, conocimiento personal. Porque fíjense, hay una profesora, les mostraba en la presentación, que ha escrito sobre su historia de vida, ¿no? No sobre conocimiento académico, sino su historia de vida. Otra sí sobre la parte académica, otra sobre el turismo, sobre el contexto mismo. Entonces, las temáticas pueden ser diversas, pero vamos a ver un poco por qué es importante y de dónde nace esa diversidad, ¿no? Enseguida vamos a ver. Bueno, entonces, ¿cuál es el método finalmente para producir textos, para capitalizar, ¿no? Mire, este es el método. Son 5 pasos, ¿no? 5 pasos para hacer una capitalización. Primer paso, preguntas centrales para capitalizar. Hay que hacernos unas preguntas centrales. Hay una pregunta como mágica, ¿no? Que ayuda a la capitalización. ¿Cuál creen que es? ¿Qué pregunta nos podemos hacer para empezar a escribir un texto? A ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué pregunta se puede hacer cada uno de ustedes antes de empezar a producir un texto? ¿Cuál sería la pregunta mágica que nos ayudaría a escribir un texto, a capitalizar, a explicitar nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro saber? ¿Cuál sería esa pregunta? A ver, ¿alguien me puede ayudar? A ver, Basilia está ahí con un lorito. ¿Qué pregunta se haría usted para empezar a escribir su texto propio? A ver, Giovanna. Aquí veo Giovanna. Tal vez sobre qué voy a escribir. ¿Sobre qué va a escribir? Perfecto. No, es exacto, ¿sobre qué va a escribir? A ver, ¿alguien más? ¿Qué pregunta se haría antes de capitalizar su conocimiento, antes de producir su texto? Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, tal vez, ¿cuál es el fin de lo que voy a escribir? ¿Qué es lo que quiero lograr con lo que voy a escribir? Tal vez. Entonces, miren, hay 2 preguntas importantes. ¿Qué voy a escribir y para qué? ¿No? ¿Para qué? Es decir, el objetivo, ¿cuál es el propósito? ¿No? ¿Qué escribir y para qué? Cierto, ¿no? Esas 2 preguntas son importantes. Pero miren, en el método hay una pregunta como mágica. Es lo mismo, pero yo diría además un poquito más sencillo. Dice así, ¿qué puedo compartir con los demás? ¿No? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he aprendido en la experiencia, en la práctica, en mi vida cotidiana? ¿Qué he aprendido yo que puede servir a los demás? ¿No? Porque cuando nos dicen hay que explicitar nuestra experiencia y nuestro conocimiento, se trata de eso, ¿no? De decir, a ver, ¿qué yo sé hacer mejor? ¿Qué he aprendido bien? ¿Sé hacer bien? Que puede servir a los demás, que yo puedo explicitarlo y que puedo volverlo en un texto, ¿no ve? Que de mi experiencia, ¿no? Puede servir a los demás. Eso es el qué, ¿no? Alguien decía sobre qué voy a escribir. Entonces,
No se trata de que nosotros escribamos textos de algo que no sabemos, ¿verdad? Nosotros podemos producir un conocimiento de aquello que, entre comillas, somos expertos, ¿no? Somos expertas. Hemos aprendido mejor, digamos, ¿no? Sabemos muchas cosas, pero algo sabemos un poco más, un poco mejor. Tenemos un cúmulo de conocimiento, tenemos un capital de ideas, de cosas, experiencias que podemos volverlo en un texto, ¿no? De eso se trata. Entonces, esa es la pregunta central, ¿ya? Para capitalizar. ¿Qué de mi experiencia puede servir mejor? ¿Qué he aprendido yo a lo largo de este tiempo en mi vida personal, profesional, ¿no? Que puede servir a los demás, ¿no? Esa es la pregunta fundamental que hay que hacer. Porque alguien seguramente me va a decir, yo voy a escribir sobre medicina. Yo le voy a preguntar, ¿usted sabe medicina? Sí, no, perfecto, entonces escriba, ¿no? Si me dice no, entonces le voy a decir, no va a escribir bien, porque se necesita tener una experiencia, un cúmulo de conocimiento, de saber, para explicitar aquello y volverlo en un texto, ¿no? Esa es la pregunta central, ¿ya? ¿Qué de mi experiencia, qué sé yo que puede servir a los demás, ¿verdad? Segundo, definir qué conocimientos capitalizar. Miren, aquí está el qué decía, ¿no? Una compañera, definir qué conocimientos capitalizar. Primero es, ¿no? ¿En qué tengo amplia experiencia, amplio conocimiento, ¿no? En matemáticas, en lenguaje, en historia, en metodología, en didáctica, en ciencias naturales, en elaboración de proyectos, en planificación, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué conocimientos voy a capitalizar por ejemplo, de la matemática, ¿no? La suma, la resta, la multiplicación, las operaciones, etcétera, ¿no? El método de cómo se hace una suma, ¿no? ¿Qué cosas de la matemática, verdad? Mucho más fino, mucho más específico. Igualito, si yo digo, yo, por ejemplo, voy a capitalizar sobre los proyectos, ¿no? La elaboración de proyectos. Pero, ¿qué de los proyectos en específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se trabaja, cómo se hace un diagnóstico para elaborar un proyecto, ¿no? Entonces, voy a escribir sobre el diagnóstico para elaborar proyectos, ¿no? O voy a escribir algo específico sobre los proyectos sociales, ¿no? Soy experto en proyectos sociales o proyectos económicos, ¿no? Para captar financiamiento o proyectos en salud, ¿no? Entonces, fíjense, el definir qué conocimiento es más fino, es más específico, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata este segundo paso, definir qué conocimientos capitalizar. Tercer paso, con azulito celeste, ¿no? Recoger y transcribir testimonios. Si yo he definido qué conocimiento voy a capitalizar, entonces tengo que recoger y transcribir testimonios. Voy a recoger testimonios míos, ¿ya? O de otras personas, ¿no es cierto? Como hemos dicho, podemos capitalizar la experiencia social del contexto también. Entonces, si vamos a capitalizar experiencias y conocimientos de nuestro contexto, de otras personas, entonces vamos a recoger y transcribir testimonios. A partir del testimonio podemos reconstruir nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestro saber, ¿ya? Y también la experiencia, el conocimiento, el saber de otras personas. Hecho eso, ese tercer paso, entonces ya tenemos transcritos, recogidos los testimonios, la experiencia, organizamos textos, ¿no? Organizamos textos. Los textos que hemos transcrito los vamos a organizar, los vamos a ir poniendo en orden, ¿no? ¿Por qué? Porque al recoger y transcribir no siempre recogemos en orden, no recogemos de manera organizada. Entonces el método nos dice, no, el siguiente paso, el cuarto paso es organizar aquello que has recogido, ¿no? Dale orden. Eso vamos a ver cómo se organizan los textos, ¿no? Ese paso vamos a ver con calma. Y revisar y argumentar textos escritos, ¿ya? Revisar y argumentar textos escritos. Ya que hemos organizado los textos, ¿no? Los hemos puesto en orden, ahora sí vamos a revisar los textos y los vamos a ir argumentando, ¿ya?
Y así, con estos 5 pasos, vamos a ir poco a poco generando textos escritos, ¿no? Explicitando nuestro conocimiento, haciendo que, como en sencillo podemos decir, ¿no? Aquello que estaba oralmente en nuestra cabeza, en nuestra experiencia, se va a ir volviendo, transformando en texto escrito, ¿ya? Con esos 5 pasos. Ahora, claro, cada paso supone unas actividades, ¿no? No es que ya esto de manera sencilla se da por darse, sino más bien cada paso tiene un cúmulo de cosas que hay que hacer. Les vamos a ir compartiendo también qué es eso. ¿Qué hay que hacer en el primer paso, ¿no? ¿Cómo hay que hacerse las preguntas? ¿Cómo definimos el conocimiento? ¿Cómo organizamos los textos? ¿Cómo recogemos los testimonios? ¿Cómo argumentamos los textos escritos, ¿no? Entonces, cada cosa tiene sus pasos, tiene su método, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a hacer poco a poco. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre los 5 pasos? ¿Alguna pregunta? ¿Está comprensible? ¿Necesitan que repita algo? ¿O se han dormido? El método 2, por favor, licenciado, si me puede El paso un poquito 2. más ampliar. Sí. Paso 2. Definir qué conocimientos capitalizar, ¿verdad? Sí, así ¿Sí? es. Ya. A ver. Miren, en esto de definir qué conocimientos capitalizar, voy a explicar un poquito más con la siguiente vista. Voy a pasar a esto. Miren. Para hacer la capitalización o entrar a los qué conocimientos capitalizar, les presento el triángulo mágico, se llama, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que recoger conocimientos propios, nuestra información propia, es decir, nuestro saber, nuestro conocimiento, nuestra experiencia propia. Por eso dice aquí, lo que uno sabe, lo que uno hace, lo que uno ha aprendido, ¿no? Nuestra experiencia propia, ¿ya? Pero no nos vamos a quedar ahí. La capitalización no se queda en la producción de sí mismo, de la persona misma, sino pasa al otro ángulo del triángulo, recoge información de otros. Es decir, la experiencia desde los autores, otros investigadores. Por eso decimos que una investigación es buena, mejor dicho, una capitalización es buena cuando es multidisciplinaria, ¿no? Fíjense, en la experiencia anterior, cuando hemos hecho el diplomado, han escrito textos entre 2 o 3 personas. Esos textos han sido bien ricos. ¿Por qué? Porque la experiencia era múltiple, ¿no? Es decir, no era la experiencia de una sola persona, sino eran de 2, era multidisciplinario. Por ejemplo, una persona, un maestro, era especialista en matemáticas, el otro en lenguaje, el otro en historia. Los 3, multidisciplinariamente, han trabajado su texto, ¿no? Y lo han hecho muy bien. Entonces, han capitalizado su conocimiento en equipo. Y el otro triángulo va a ser importante también incorporar en la producción, en nuestra capitalización, información del contexto. Esta es la punta aquí del triángulo, ¿no? La otra punta del triángulo, la información del contexto. ¿Qué quiere decir? Romper con la racionalidad como única forma de conocimiento, es decir, la capitalización no solo recoge saber, conocimiento, ¿no? Académico. Por ejemplo, a ver cómo yo he enseñado lenguaje durante toda mi experiencia de maestro de lenguaje, del área del lenguaje, ¿no? No, sino también dice, a ver, ¿qué he sentido yo cuando enseñaba lenguaje, ¿no? ¿Qué experiencias negativas de preocupación, de sentimiento, qué sentimientos he vivido, ¿no? Al ser maestro del área del lenguaje? No está solamente capitalizando qué método he usado, qué didáctica he utilizado para enseñar el lenguaje, qué material didáctico he utilizado, no, sino más bien
también capitaliza qué sentido al enseñar, ¿no? Por ejemplo, al ver que mis estudiantes no aprendían rápidamente lo que yo les quería enseñar, ¿no? ¿Qué sentimientos ha despertado esa experiencia, ¿no? ¿Qué preocupaciones en mí como maestro, ¿no? Maestra, ¿qué me ha preocupado, ¿no? Entonces, la capitalización no solamente recoge la razón, ¿no? La parte de la razón, del conocimiento, sino también la parte afectiva, ¿no? La parte sentimental, la parte subjetiva, ¿no? Que ocurre en nuestra vida, ¿no es cierto? Porque el maestro u otro profesional no solamente pues al hacer su actividad profesional actúa como un robot y repite las temáticas, el método, ¿no es cierto? Interactúa y al interactuar ocurre en esa interacción muchos sentimientos, muchas preocupaciones, ¿no? Entonces, la capitalización tiene esa ventaja, nos ayuda a recoger nuestro conocimiento, nuestra experiencia, traducir en texto, pero no solo lo racional, ¿no? Lo académico, sino también la parte afectiva, la parte emocional. Eso también hay que capitalizar. Entonces, vuelvo a la pregunta que me hacía anteriormente el compañero y decía, a ver, ¿en qué consiste ese segundo paso de definir qué conocimientos? Por ejemplo, yo voy a decir, ¿no? A ver, voy a capitalizar qué método he usado para enseñar lenguaje, pero también voy a capitalizar una anécdota que me ha ocurrido, ¿no? Cuando estaba enseñando el lenguaje, ¿no? Una anécdota que me ha ocurrido con un estudiante, ¿no? Voy a capitalizar también qué he sentido yo, ¿no? Cuando un estudiante me decía que no ha aprendido, ¿no? ¿Qué sensaciones he provocado, ¿no? En mis estudiantes cuando no me dejaba entender, por ejemplo, ¿no? Una temática que estaba enseñando en lenguaje. Entonces, se dan cuenta, no solamente es definir la parte académica, ¿no? A capitalizar, sino la parte no racional, la parte afectiva, la parte de las anécdotas, las preocupaciones, incluso las frustraciones, ¿no? ¿En qué momento yo me he frustrado como maestro, ¿no? Ha debido pasar en mi vida, ¿en qué momento? ¿De qué me he frustrado yo, ¿no? Ha habido alguna frustración, no me van a decir que todos no hemos pasado por esa frustración, de algo nos hemos frustrado, ¿no? Entonces eso también hay que escribirlo. La capitalización nos dice, eso también es parte de nuestra experiencia, eso tenemos que ponerlo en nuestro libro, en nuestro texto, ¿no? No solo lo bonito, sino también lo que no ha sido tan linda experiencia, no ha sido lindo, sino ha sido feo, nos hemos sentido feo. Eso también hay que escribir, ¿no? La capitalización nos ayuda a eso. No sé si con eso estoy aclarando, ¿no? Qué conocimientos capitalizar, qué sensaciones capitalizar, qué experiencias capitalizar. ¿Está claro? Sí, magíster, perfectamente. Perfecto. Muy bien, entonces seguiremos, ¿no? En 5 pasos, ¿ya? No se preocupen, ahorita estoy dando una pincelada. Cuando avancemos, miren, por ejemplo, esta semana, apenas el primer paso vamos a avanzar, ¿no? Una semana el primer paso. Entonces, preguntas centrales para capitalizar. Eso vamos a hacer esta semana, ¿ya? La siguiente semana vamos a dar otro pasito, la otra semana el otro paso, así. Vamos a ir avanzando paso a paso. Y semanalmente vamos a ir explicando, recogiendo también ya textos, etcétera, etcétera, en la práctica, ¿ya? Bueno, entonces seguiremos. Esto del triángulo ya hemos hablado, ¿ya? Aquí quiero terminar con esto y les voy a mostrar otro apoyo para seguir explicando esto que estamos hablando. ¿Ya? Y aquí está. Miren, de este texto, por ejemplo, ¿se ve? ¿Se ve el texto que les estoy compartiendo? No, no lo veo. No se ve nada, estamos en Ya, ahora sí se va. pantalla.
Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces, miren, como les decía, estos son los colegas suyos que han capitalizado sus conocimientos, han escrito sus textos. Por ejemplo, esta era la licenciada Sanabria, que les decía, un personal de salud. Esta profesora Gladys Calizaya ha escrito, y también Donato Armijo de Oruro, ¿no? Y poco lo que quiero compartirles es lo siguiente. Miren, por ejemplo, este es el médico que ha presentado el libro que ha escrito la doctora sobre entomología, y él decía aquí: tengo el agrado de presentar esta obra cuya autora no solo es una colega, a la cual conocí en el trayecto de mi vida profesional, sino una amiga con la que compartir la pasión que es la investigación médico-forense, ¿no? Eso lo está presentando el doctor Flores Aguilar, médico legista, dice, director del Instituto de Investigaciones Forenses de Bolivia. A presentar su libro, ¿no? Entonces, ahí un poco él describe un poquito, digamos, cómo este libro va a servir a estos profesionales, porque ellos nos decían que este texto no había para la formación de los médicos, etc. Lo habían escrito por eso, ¿no? Por esa necesidad. También ella pone un apéndice y miren un poquito, habla por ejemplo de los insectos, el hombre, un poco cómo los insectos interactúan, son parte de la vida, de la salud, pero también de la vida humana, ¿no? Entonces ella nos decía, no es que la salud no solo se trata de esto, ¿no? Sino también se trata de ver cómo se convive, ¿no? En un cuerpo, cómo convive un insecto, una larva, por ejemplo, cómo convive en el cuerpo humano, ¿no? Este es el otro texto de la profesora Gladys Calizaya, ¿no? Que les comenté. Por ejemplo, ella en su prefacio dice lo siguiente: durante la vida se nos presentan dificultades de todo tipo, las cuales debemos superar. En algunos casos son pasajeras y temporales, de las cuales se pueden aprender algunas lecciones para la vida. Es el caso que me motiva a escribir esta historia de vida basada en experiencias personales vividas en los últimos 30 años a partir del surgimiento de una enfermedad que generó muchas dificultades con respecto a mi estado de salud, afectando también mi estado emocional y espiritual, ¿no? Lo que les decía, la capitalización no solo nos permite explicitar, poner en texto nuestro conocimiento académico, sino también nuestra experiencia de vida, ¿no? Lo que le estaba diciendo, lo afectivo, lo emotivo, ¿no? Incluso las frustraciones, las sensaciones que hemos vivido en nuestra vida profesional, personal. Entonces, este libro, por ejemplo, es eso, rico en eso, ¿no? Recoge eso, es una experiencia más personal. Por ejemplo, miren, así lo ha escrito bonito la profesora. Miren, dice, esta desgracia, dice, ¿no? El otro es, la normalidad no volvió. Voy a leer un poco el primer texto, ¿no? Miren, textos cortitos, ¿no? Varios de esos textos cortitos ha hecho su libro, ¿no? Su libro. Entonces, no es pues un estilo académico como ustedes van a ver, textos, párrafos largos que a veces abusen, ¿no? Leer. Ella, por ejemplo, ha escrito en 3 párrafos sobre este tema, la desgracia, dice, ¿no? Esta desgracia, como alguna vez me dijo mi madre, me fortaleció en vez de desanimarme, aunque con un sentimiento de angustia en mi corazón, tuve que aprender a vivir con las dificultades y limitaciones que se presentaban. Los síntomas empezaron inesperadamente cuando apenas empezaba mi adolescencia. Sin duda, la vida me tenía preparada una sorpresa con la que tendría que batallar constantemente. Yo no estaba preparada para lo que venía, pero tuve que arreglármelas en la vida. Nadie lo está a menos que tenga alguna experiencia previa, etcétera, ¿no? Así, textitos cortitos va relatando su vida la profesora, bien interesante. Este es otro texto, tiene otro estilo, miren. Estos son historias y memorias del sur. Ellos, como les decía, han recogido toda una ruta turística, por ejemplo, el Caracol de Plata de Chorolque, Gran Chocaya, centro de atracción turística, ritos, costumbres y tradiciones de la Madre Tierra. San Vicente tiene su museo histórico minero, la leyenda del Jalisco, Atocha, también su festividad en honor a la mamita de Nuestra Señora de Atocha. Tradición histórica de Chocaya, rutas y circuitos del sur,
el tío de la mina, dueño, amo y señor, etcétera, ¿no? Muchos temas bonitos, ¿no? Y hay los dos profesores, Donato Armijo y Nancy Mamani, los que han escrito de manera conjunta, los editores de este texto, ¿no? Por ejemplo, el caracol de plata lo describen bonito, ilustran con... Lo que van a fijarse en estos textos no son textos largos. El método dice, ¿no? No hagas textos largos, sino organizar tus textos que los vas a ir traduciendo de la oralidad, ¿ya? Luego les comparto en qué consiste eso, en textos escritos, y volver los textos cortitos, ¿no? Textos cortos, 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 cortos. La suma de esos textos cortos vas a ver que le va a dar cuerpo a tu texto, ¿no? Y va a ser un texto consistente, pero de manera relatada, descrita, de manera corta, breve, ¿no? Eso es el estilo. Van a ver siempre así, ¿no? Bueno, eso, para un poco animarles, ahí tenemos cantidad de textos, más o menos como unos, ahorita tenemos como unos 200 textos ya producidos por maestros, maestras, ¿no? Vamos a poner en la página para que ustedes también puedan ver un poquito esos textos. Sugerencias para quienes quieren producir textos. La primera sugerencia es que tiene que ser un texto de la experiencia propia, ¿no? Del conocimiento. Segundo, no se pongan a escribir textos de aquello que no tienen conocimiento, ¿no? Eso hemos dicho. Nosotros podemos producir de algo que sabemos. Por eso la primera pregunta es, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué he aprendido de la experiencia que puede servir a los demás? ¿No? Si no sé nada, entonces mejor no escribo un texto, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. La tercera recomendación es que los textos que vamos a producir no tienen que ser textos académicos, es decir, textos aburridores, ¿no? Textos ampulosos en su organización, sino más bien textos con párrafos cortos, temáticas, yo diría, diversas, que la suma de ellos va a hacer un cuerpo de texto interesante, ¿no ve? Una sola línea temática, por decir, mi historia de vida, ¿no? Por ejemplo, como la profesora, ¿no? Todo lo que le ha ocurrido en su vida, ¿no? Pero con textitos cortitos, párrafos. Incluso los títulos son interesantes. Los títulos les vamos a enseñar un poco cómo los títulos tenemos que hacer emerger del propio texto, de la propia experiencia, ¿no? Entonces, es la otra sugerencia que hacemos, ¿ya? Bueno, entonces, hasta aquí un poco lo que en teoría y en experiencia supone la capitalización. Entonces, ¿algún comentario, alguna otra pregunta tienen respecto a lo que hasta ahorita hemos hablado de qué es la capitalización, ¿no? ¿Cuántos pasos son? 5 pasos, ¿no? Para capitalizar. ¿Qué recomendaciones hay que tomar en cuenta a la hora de capitalizar? ¿Alguna pregunta? Licen, buenas noches. Buenas noches, Nabor. Bueno, quisiera compartir algún comentario con respecto a la exposición, porque estoy escuchando muy atentamente. ¿Ya? Noto, usted me podrá aclarar este caso, por favor. Si bien nosotros estamos pensando en textos cortos, no hay una competencia con los textos académicos que normalmente la tenemos en el mercado. En tu caso, no podía generar un debate entre estos dos. Y la segunda, por ejemplo, quisiera mencionarlo en algún momento cuando no encontré una bibliografía. Esto fue en la elaboración de la tesis. ¿Ya? No encontré una bibliografía que me hablara del tema. Y el tutor, por ejemplo, bien académico, no sé por el estilo, pero me pedía autor. Entonces, Ya. no encontraba y nadie hablaba del tema. Entonces, en algún momento, uno de los amigos me decía, pero si no hay libros, entonces tú estás generando bibliografía, decía, ¿no? Entonces, esto comparto con lo que dice, ¿no? Capitalizar los conocimientos, es decir, mi experiencia oral
plasmarlo en teoría. Y además, por ejemplo, yo estoy pensando en escribir el texto del líder sindical, ¿no? Sí. De César Lora. Por ejemplo, yo contradizco con los testimonios y con lo que conozco en vida, ¿no? Seguramente voy a contradecir, pero por encima de ello se me va a venir el que ha conocido la historia, o en su caso, el que ha escrito también algunos de los libros, ¿no? Me va a contradecir. ¿De dónde sacas esta información? ¿No? Entonces, yo voy a expresar desde la experiencia de vida de cómo ha sucedido, por ejemplo, la muerte, ¿no? Y en el texto dice otra, pero ¿cómo corroboro? Simplemente tengo información de primera mano de los que estuvieron presentes en aquel momento como testimonio oral, ¿no? Entonces, esas dos diferencias encuentro, Licen, si podía hacerme alguna aclaración al respecto. Gracias. Mire, nuevamente estoy poniendo la presentación hace rato de la que les compartí sobre el triángulo mágico, ¿no? Ahí se ve. ¿Se está viendo la presentación? Ya. En el triángulo mágico lo que les decía es que la capitalización no solo se queda en la información propia, en el testimonio propio, ¿no? Lo que uno sabe, lo que uno hace, lo que uno aprendió, ¿no? Lo que uno sintió, ¿no? Sino también esto lo contrasta con información de otros, la experiencia, por eso aquí, de autores, investigadores, dice, ¿no? Ver el estado de situación sobre el tema de interés. Por ejemplo, cuando me habla de Lora, de la historia, digamos, entonces hay un texto escrito, pero también debe ser desde una experiencia, ¿no? Entonces, la que usted va a escribir, ¿no es cierto?, la podemos incluso comparar, la podemos contrastar, ¿no?, con la experiencia de esta otra persona, ¿no? La de la otra persona que ha escrito, la podemos contrastar. Pero no nos quedamos ahí, también podemos requerir información del contexto, ¿no ve? Inmediatamente, porque hay otras personas en el contexto que también han vivido esa experiencia, ¿no es cierto? Entonces, por eso la capitalización tiene tres tipos de información. La información nuestra experiencia, nuestro conocimiento, de otros, ¿ya? Y del contexto. Entonces se enriquece. Tiene información de tres fuentes, vamos a decir, ¿no? De nosotros, de otros y del contexto, ¿no? Entonces es una producción, es un texto rico, pues. ¿Por qué? Porque no solo estoy yo relatando mi experiencia, ¿no?, lo que yo he atravesado en mi vida laboral, profesional, personal, sino la estoy contrastando con lo que otros de similar manera han vivido en ese aspecto que estoy relatando en mi texto, y también recogiendo información del contexto, ¿no? Entonces va a ser, como decimos, un texto rico, va a tener tres fuentes, la mía, la de otros y del contexto, ¿no? Entonces, ¿quién puede debatir eso, no? Ahí tenemos un rico texto, pues, ¿no? Un texto enriquecido con tres fuentes, la mía, la de otros y la del contexto. No sé si con eso un poco le amplío respecto a la pregunta. Bueno, gracias. Ya. Bueno, entonces, miren, ahora sí pasaré un poquito a compartir, si es hora, para ir cerrando esto, porque también deben tener varias cosas que hacer. Les voy a compartir la guía, ¿ya?, para explicar un poco cómo vamos a trabajar este módulo, el segundo módulo, ¿ya? Va a ser rápido esto. Bueno, tiene ya este material, se llama Guía del Participante, está en el aula virtual, ya nos hemos percatado, está ahí, van a revisarlo. Y como ya saben, en esta guía nosotros ponemos lo siguiente. El módulo es método para la capitalización de conocimientos, inicia ayer, 18, porque ayer lo hemos puesto este material.
y termina el 21 de febrero. ¿Por qué? Porque va a durar 5 semanas, hemos dicho, ¿no? Y el 21 de febrero es un domingo, ¿ya? Domingo a las 23:50 se cierra el aula para las actividades que supone, ¿no? En todo el módulo, ¿no? Todo el módulo, ¿ya? Por eso 5 semanas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este módulo? Del módulo 2. Capacitar a ustedes en el manejo de herramientas y técnicas. ¿Para qué? Para lograr una capitalización, para lograr un texto escrito, ¿no? Por eso dice, orientado a elaboración y producción de material intelectual que permita fortalecer su desempeño docente, ¿no? Entonces, lo que queremos en síntesis es que ustedes produzcan sus textos a partir de la experiencia. El contenido de este módulo tiene 3 unidades, está organizado en 3 unidades. La primera unidad, ¿qué conocimientos capitalizar y por qué? ¿No? ¿Qué conocimientos hemos dicho? ¿No? El primer paso es preguntarse qué voy a capitalizar. Alguien nos decía, ¿no? Tengo que saber qué voy a capitalizar. Y en esta semana vamos a abordar justamente esta primera unidad temática. En una semana vamos a partir de hoy hasta el 24 de enero, vamos a trabajar esta primera unidad, ¿ya? La segunda unidad son los pasos para la capitalización. Los pasos son 5, ¿no? Ya les he adelantado. Entonces, en el texto de apoyo, que enseguida les voy a compartir, de manera breve también en la teoría y práctica con herramientas para que ustedes vayan haciendo su propio paso a paso, ¿no? Vayan trabajando en la práctica cada paso. Les estamos ayudando con unas fichas de trabajo. Hay fichas de trabajo. Esas fichas de trabajo enseguida les voy a mostrar que no les limiten, ¿ya? Es decir, muchos quieren, a ver, hemos dejado, digamos, 2 espacios para la ficha y en esos 2 espacios quieren describir su experiencia. No, solamente la ficha es una guía. Ustedes, si quieren escribir 100 páginas de su experiencia, escriban las 100 páginas, ¿no? No porque la ficha tiene 3 espacios, dejen su experiencia en 3 espacios, no. Ustedes libremente tomen la ficha como una guía de trabajo, un material de trabajo nada más. Entonces, los pasos así van, ¿no? 5 pasos, cada paso tiene su explicación teórica, pero además tiene su ficha práctica para que ya hagan su paso, avancen el paso, ¿no? En lo que hay que hacer, ¿ya? La unidad 3 es, ya tenemos que tener un primer avance de texto producido. Fíjense, la 5ª semana, es decir, de aquí a 4 semanas, la 5ª semana, ya ustedes tienen que estar revisando su primer borrador de sus textos producidos, es decir, su libro en borrador, así les haré asustar, ¿ya? 50 páginas de su libro ya tienen que estar revisando conmigo, ¿no? Entonces, de eso se trata. Primer avance de la producción. De aquí a 4 semanas tenemos que tener. Y les voy a decir por qué es posible eso, ¿ya? Entonces, en cronograma, miren, la primera unidad, ¿qué conocimientos capitalizar? Una semanita, ¿no? Del 18 al 24. Este 24 es domingo, o sea, de aquí el domingo que viene vamos a terminar esto. En la segunda unidad, los pasos, 3 semanas, ¿no? Creo que es prudente. En 3 semanas, los 5 pasos tenemos que entenderlos, pero hacerlos, ¿no ven? No solamente en la teoría vamos a decir, primer paso consiste en esto, no. Primer paso consiste en esto, pero se hace de esta manera, entonces ustedes tienen que hacerlo, ¿ya? Del 25 al 14 de febrero. La última unidad, que es avance, una semanita, ¿ya? Va a ser para pulir que lo que vamos a hacer en las 3 semanas, vamos a complementar, ampliar, revisar, es terminar nuestro texto, ¿ya? Cosa que al tercer módulo ya vayan con un primer borrador, ¿no? Y en el tercer módulo ya vayan nomás revisando, ampliando el texto que van a producir, ¿no? ¿Por qué? Porque el producto final de este diplomado es su libro, ¿no? Es su revista. Tenemos que tener eso, ¿no? Entonces, cosa que al terminar el tercer módulo, el diplomado, más que recibir el título ustedes, más bien entreguen su texto, es decir, lo podamos socializar en un evento, podemos hacer un webinar, ¿no? Para que varios de ustedes puedan compartir su libro con temáticas similares, etc. Vamos a ver cómo lo organizamos, ¿ya? Esa es la intención final. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar esta primera semana? Semanalmente, como saben, les vamos a ir entregando esta planificación, ¿ya? Cómo se trabaja la semana.
Entonces, la primera semana, ¿cómo vamos a trabajar? De la siguiente manera. Estamos aquí, ya estamos en nuestra sesión. Nos vamos acá nomás ya. Miren, preguntas para empezar a capitalizar. Les voy a pedir que den lectura al texto 1. Hay un texto de Pierre de Sutter, se llama Escritura y Difusión. El texto es Historias, Saberes y Gentes. Miren, 2 paginitas van a leer, la 72 y la 73, ¿no? Los que quieren, léanse todo el libro. Ahí está, les vamos a pasar en digital. Pero para esta semana necesitamos que lean la página 72, 73, ¿ya? Preguntas básicas para empezar a capitalizar conocimiento, ¿no? Y aquí está. ¿Cuál es la pregunta básica que les he adelantado, ¿no? En la exposición? ¿Qué he o hemos? Si van a trabajar entre 2, entre 3, tienen que decir qué hemos aprendido, ¿no? Si va a trabajar una persona sola, ¿qué he aprendido de la experiencia, de mi experiencia o de nuestra experiencia que pueda ser útil a los demás, ¿no? ¿Para qué se escribe un texto? Se escribe para que sirva a los demás, ¿no? Para que aprendan un método, para que conozcan nuestra historia, etcétera, etcétera, ¿no? El propósito de un texto siempre es que sirva a los demás. Entonces, por eso la pregunta es, ¿qué he aprendido de mi experiencia, de mi conocimiento que pueda ser útil a los demás? Es la pregunta básica, ¿ya? Hay una ficha 1. Enseguida les muestro la ficha. Tienen que socializar los temas a capitalizar en el foro. O sea, en esa ficha, la ficha, llenan ustedes la ficha, tienen unas sencillas preguntas y hay un foro, ¿ya? Entonces, en el foro, en la actividad dice, participa en el foro compartiendo esa temática que tú has decidido capitalizar, ¿ya? Desde tu experiencia. Y eso ya han avanzado en el módulo 1, con Jimena también, ya tienen la ficha. Pero con esto un poquito más vamos a ampliar, ¿ya? Vamos a ampliar un poco más, vamos a mejorar, digamos. Por eso, ¿qué esperamos nosotros? Que hagan esa ficha y participen en el foro compartiendo esa temática que se han planteado a capitalizar, ¿ya? Bueno, en la ficha 1 hay una especificidad, una cosa específica les vamos a pedir. No es, a ver, ¿qué tema vas a capitalizar? No, más bien les pedimos, el siguiente pasito les decimos, si ya sabes qué vas a capitalizar, te pido que describas, anotes como una ayuda a memoria, qué hechos te han ocurrido, qué anécdotas te han sucedido, qué vivencias has pasado como maestro cuando enseñabas lenguaje. Si vas a escribir sobre lenguaje, a ver, ¿qué hechos puedes compartir? ¿Qué anécdotas? ¿Qué vivencias? ¿No? Van a servir mejor ¿para qué? Para explicar, para expresar mejor, bien, aquello que quieres escribir, ¿no? Aquello que quieres compartir con los demás, ¿no? Por eso, hay una ficha que dice, a ver, anote anécdotas que le han pasado. Primero el tema, ¿no? Digamos, voy a escribir sobre el método del lenguaje, cómo se enseña el lenguaje, el área del lenguaje y comunicación, ¿no? Ahí le vamos a pedir inmediatamente, pero para que hayas vivido esa experiencia han ocurrido muchas cosas. Por ejemplo, te han ocurrido anécdotas. A ver, recordate las anécdotas que te han ocurrido, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 anécdotas. ¿Cuántas? ¿De qué se trataba esa anécdota? A ver, un poquito, haz un resumen, describirlo. La anécdota 1, ¿de qué se trataba? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo se ha dado? ¿No? Luego, preocupaciones. ¿De qué te has preocupado? ¿De qué te ha preocupado en ese momento en el que estabas enseñando el área del lenguaje, ¿no? ¿Qué preocupaciones más has atravesado en tu vida? Etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué reflexiones has llegado, ¿no? ¿Qué pensamientos se te ha ocurrido, ha sucedido en tu experiencia? Entonces, de eso se trata esta primera ficha, ¿ya? El tema, pero además hacer un listado, una ayuda a memoria de hechos, anécdotas, preocupaciones. Enseguida les muestro, ¿ya? La ficha. Bueno, la ficha 2, un listado descriptivo. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Les compartiré una capitalización en Tarija, un profesor de educación alternativa nos ha comentado una anécdota, ¿no? Que había vivido. Él dice, yo soy profesor de técnica, enseñaba, ¿cómo es esto? Cesajería y demás, ¿no? Entonces dice que en su centro
su primera clase solamente tenía un pizarrón, no tenía ni herramientas ni material para enseñar. Entonces dice, su anécdota era que había enseñado en la pizarra, así le he puesto, ¿no? Enseñar en la pizarra hojalatería, ¿no? Había enseñado hojalatería en la pizarra, ¿no? Esa es mi anécdota, dice, ¿no? Esa es la primera experiencia que he vivido, era enseñando en la pizarra hojalatería, cuando no tenía ni herramientas ni material. Y lo describe bonito, cómo ha sido, cómo ha ocurrido eso, cómo lo ha hecho, ¿no? Entonces, interesante. De ese tipo de anécdotas se trata, de recordarse de la anécdota y en la ficha 2, de escribirlo, ¿no? De ponerle su detalle, ¿ya? A cada anécdota, a cada preocupación, a cada vivencia, ¿no? ¿Ya? Se trata de ponerle su detalle. Esa es la tarea de esta semana, ¿ya? Por eso dice aquí, listado descriptivo elaborado de hechos, anécdotas, vivencias, en 2 páginas como mínimo, ¿ya? Ahora, el que quiera escribir 10 páginas, bienvenido, ¿no? Entrega en el campus virtual, hay una opción que dice tarea, hay una herramienta que dice tareas, ahí, ¿ya? Escriben y ahí lo cuelgan, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos para la semana? 2 cositas concretas, ¿no? Recordar nuestra temática que vamos a capitalizar, ¿ya? Eso, además, acompañar de hechos, anécdotas, vivencias, preocupaciones, ¿no? Ponerlo en un listado descriptivo, cada hecho, cada anécdota, ponerlo de manera descriptiva, con detalles, ¿no? Eso en 2 hojitas, o 3, ¿no? 2 páginas como mínimo. El que quiere puede escribir 10 páginas, son bienvenidos. Esa es la actividad. ¿Está claro la actividad de la semana? ¿Está clara la actividad de la semana? Sí, muy claro para mí. Sí, Lice. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No está claro? ¿Lo podemos explicar? ¿Está claro? Perfecto. Bien, miren, ahora les voy a mostrar un poquito el texto, ¿no? El texto que también está en el aula virtual. ¿Se ve? Sí. Ya. Este es el texto de apoyo, ¿ya? Compendio de lecturas del módulo 2, ¿no? Entonces, aquí, miren, les voy a mostrar rápidamente los pasos para la capitalización. Está aquí paso a paso. Paso 1, preguntas centrales para empezar. Aquí está el textito, ¿no? La parte teórica. ¿Qué significa hacerse preguntas para empezar a capitalizar? ¿Ya? Aquí está la pregunta central. ¿Qué he aprendido? ¿Qué hemos aprendido en la experiencia que puede ser útil a los demás? ¿No? ¿Qué hechos, anécdotas, vivencias servirán mejor para expresar bien lo que hemos aprendido y las reflexiones a las que hemos llegado? Eso les estamos pidiendo que hagan esta semana, ¿no? Ahí está la ficha 1 que les estamos pidiendo que llenen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hemos aprendido de la experiencia? Entonces, a ver, yo, por ejemplo, voy a escribir aquí, ¿no? Yo soy experto en enseñar lenguaje. ¿Por qué? Porque es mi área, en el formado, ¿no? Pero en el lenguaje sé más experto en esto, ¿no? Domino más este aspecto, ¿no? El detalle, ¿no es cierto? No solo decir, yo voy a escribir sobre el lenguaje, no, pero ¿sobre qué del lenguaje, no? El método, la didáctica, la elaboración de materiales, las actividades para la enseñanza del lenguaje, el aprendizaje, ¿qué? ¿No? Bien detallito. Aquí, esta ficha supone ese trabajo, ¿ya? Viene definir qué conocimientos, el paso 2, qué conocimientos capitalizar, ¿no? Entonces, aquí dice, para eso tenemos que identificar qué hechos, anécdotas, vivencias, sentimientos, preocupaciones servirían mejor para expresar bien lo que hemos aprendido, lo que vamos a capitalizar, ¿no es cierto? Esa es la segunda ficha que le estamos pidiendo esta semana. Ahí está la segunda ficha, miren. Por ejemplo, aquí dice qué conocimiento voy a captar. Lenguaje, ¿no? Mi experiencia de enseñanza del área del lenguaje, con estudiantes del quinto de secundaria, ¿no? Listo. Hechos, vivencias, a ver, que yo me voy a acordar. Por ejemplo, la primera vivencia, ¿no? Lo escribo solamente la vivencia, la anécdota, digamos. Enseñar hojalatería en la pizarra, listo, nada más, eso, como el título, ¿no?
¿Qué sentimientos? Por ejemplo, me ha preocupado que muchos alumnos no aprendían, ¿no? Con el método que les estaba enseñando el lenguaje, ¿no? No comprendían, nada más. Necesito anotarlo. Luego viene el otro paso, que es, a ver, esta anécdota que has escrito que de la enseñanza de la hojalatería en la pizarra, aquí, ahora a ver, describirlo de manera breve. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo era? ¿De qué se trataba? ¿Cómo ha ocurrido? ¿No? Lo describimos. El hecho, la vivencia, 2, lo describimos también. La anécdota 1, lo describimos. La anécdota 2, lo describimos. La anécdota 3, lo describimos, ¿no? Entonces hemos dejado. Esto que no les limite. Si alguien tiene 10 anécdotas que contar, que escribir en su texto, en su libro, que lo anote y que lo describa brevemente, ¿ya? No quiere decir que solo le estamos pidiendo 4 anécdotas con la ficha. No, pueden ser 10, 20, 30, cuantas ustedes quieran, ¿no? Igual, sentimientos, preocupaciones. Primer sentimiento, tal cosa. ¿No? Me ha preocupado que un alumno que no tenía cuaderno no aprenda al igual que sus otros compañeros. ¿Cómo ahora era eso? Describirlo brevemente, ¿no? Eso, ese es el trabajo que vamos a hacer esta semana, ¿ya? Ese trabajo necesitamos hasta el domingo, que cada uno de ustedes lo arme, ¿ya? Preguntas, consultas, no se preocupen, estoy en el WhatsApp, ¿no es cierto? Estamos en el WhatsApp, me preguntan, si quieren, podemos hacer otra sesión de Zoom en la noche para aclarar dudas, y si quieren compartir su ficha que ya están trabajando, igual díganme, si están haciendo en grupo, díganme, estamos trabajando 3 personas, queremos que compartirle nuestra ficha, sus sugerencias, a ver qué día puede ser el Zoom, el día viernes, el sábado, qué día, ¿no? Ustedes me escriben en el grupo y yo voy a estar atento a sus consultas, a sus preocupaciones, ¿ya? Entonces, ¿se entiende? ¿Está clara la tarea? Licenciado, aquí una preguntita. Quería Dígame. preguntarle qué diferencia hay entre, ejemplo, anécdota y hechos de vivencia. Las anécdotas, a ver, la vivencia es todo aquello que ha transcurrido en nuestra vida de manera positiva, ¿no? De manera positiva, ¿no es cierto? Siempre es la vivencia así casi positivamente. La anécdota siempre tiene que ver con algo, ¿cómo vamos a decir? Con algo no normal, ¿no ve? No normal, que no debe ocurrir de manera normal, no ocurre normalmente, ¿no ve? Esa es una anécdota. Por ejemplo, el enseñar hojalatería en la pizarra no debe ocurrirse así, ¿no? No se puede enseñar pues hojalatería en la pizarra, ¿no? Eso es como enseñar también, digamos, química en la pizarra, ¿no ve? O laboratorio en la pizarra, mejor dicho, ¿no? No, pues laboratorio tiene que ser en el laboratorio, ¿no? Es con productos, es con utensilios, es con, etcétera, todo lo que supone el laboratorio, ¿no ve? No puede enseñar en la pizarra laboratorio, ¿no ve? O agropecuaria, ¿no? Sembrar papa, no puedo enseñar en la pizarra solamente, ¿no? Entonces, las anécdotas son aquello que nos ocurre que no es normal, ¿no? Que no es como así debe ocurrir, sino tiene algo de, ¿qué vamos a decir? Algo de no normal, ¿no? Pero el hecho es aquello que cotidianamente nosotros vamos transcurriendo en nuestra vida. No sé si se deja explicar eso que acabo de decir. O sea, licenciado, los hechos son algo planificado, ¿no? Y las anécdotas son algo que no se ha planificado. Más o menos es así. Los hechos no siempre se planifican, ¿no ves? Aquello que transcurre, puede ser planificado o no planificado, ¿no? Pero transcurre, ¿no ves? Es decir, es como decimos, como normalmente, ¿no? Normalmente transcurre, ¿no? Ocurre normalmente. Y ahí aparece algo anormal, ¿no ves? Y es la anécdota, ¿no ves? Esa es la anécdota. Ocurre algo que no estaba, que es inesperado, digamos, ¿no? Es algo inesperado. La anécdota es eso, ¿no? Es algo que no esperábamos, ¿no? Que no se espera. Eso es la anécdota, ¿no? Por eso nos dice, eso es anecdótico, nos dicen, ¿no? Es algo que ha ocurrido cuando no debía ocurrir, ¿no? Dicen, Entonces, yo tengo casi, bueno, quizá
entre anécdota y hecho casi serían los mismos. Descartable de que del hecho se pasa a una anécdota. Bueno, no sé si es por ese lado, Sí. ¿no? Sí. Por eso, la anécdota generalmente es algo que no estaba previsto, ¿no? Ha ocurrido así circunstancialmente, ¿no ven? Las anécdotas ocurren así, circunstancialmente, ¿no? Ocurren así. Por eso los contamos, ¿no? Por eso tenemos muchas anécdotas, pero a veces no queremos contar porque decimos no es normal que haya ocurrido así. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está clara entonces la actividad de la semana? ¿La tarea de la semana? ¿Hay alguna duda? Nada, ¿verdad? Listo. Bueno, entonces, ahí tienen el material, ¿ya? Yo, como les he dicho, les vuelvo a repetir, voy a estar atento. Si alguien quiere, algunas personas, mejor sería, ¿no? Si digamos son 2, 3 y quieren incluso compartir su primer avance, su borrador, qué sé yo, el sábado, antes de entregar el domingo, escríbame, nos citamos a un Zoom y compartimos y podemos dar nuestras sugerencias para que lo mejoren, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos a interactuar de esa manera. ¿Estamos? Bueno, entonces, pues, adelante. Yo lo que terminaría es de la siguiente manera. Miren, estas son las fichas que vamos a trabajar. ¿Se ve la que estoy compartiendo? No, no se ve, dice. Ya, a ver, entonces, aquí está. Ahora se va a ver. ¿Se ve, no? ¿Sí? Ahora sí. Ya. Esta es la ficha 2, les he mostrado hasta la 2, ¿no? Les voy a mostrar rapidito todas las fichas. Miren, los 5 pasos están así. La teoría, por ejemplo, el paso 3, recoger, transcribir testimonios, ¿no? Inmediatamente yo le he puesto una ficha, ¿no? Para que ustedes lo hagan, ¿no? Tiene la actividad y lo hace. Viene el cuarto paso, organizar textos. ¿Cómo se organiza texto? Transcritos, ¿no? Ahí viene la ficha 4. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿No? ¿Qué supone la actividad hacer eso? 5, revisar y argumentar textos. Entonces viene la teoría un poquito así, cortito, y viene la ficha, la práctica, ¿no? Ahora sí hay que producir textos, hay que producir argumentos, ¿no? La producción que decimos, ¿no? ¿Ya? Y de esa manera acaba el texto. Entonces es teórico y es práctico. Entonces, por eso decimos que a la cuarta semana ustedes ya tienen que tener sus textos, ¿no? Tenemos que tener textos. Esta parte del módulo, del diplomado, mejor dicho, el módulo 2, es práctico. Tenemos que producir. Por eso les voy a insistir en que ustedes vayan produciendo. Esta primera parte, miren, en esta semana no les estoy exigiendo una cosa. El método exige lo siguiente, ¿no? Usar la oralidad, la descripción, bastante descripción. Es decir, uno relatar las cosas, ¿no? Relatar las cosas, no escribir. Relatar, ¿ya? Grabarlo, ¿no? Por eso decimos testimonios, ¿no? Grabar, y luego vamos a transcribir. ¿Ya? Y al transcribir ya vamos a tener los textos escritos, ¿verdad? Entonces, para esta primera semana solo es identificar temáticas, anécdotas, describir cada anécdota, cada hecho, cada preocupación, identificarlos y describirlos, en 2 paginitas, ¿no? El que quiere más páginas, le damos la libertad. Es la tarea, ¿ya? Y a partir de la segunda semana ya vamos a trabajar con el método, vamos a volver en la sesión del Zoom, vamos a hablar un poco cómo se hace eso, ¿no? Cómo se trabaja con la oralidad en este método de la capitalización. Bueno, entonces con eso estaríamos concluyendo esta sesión. Buenas noches. Si no hay preguntas, pues será hasta la siguiente sesión. Estamos quedando para el martes, ¿no? Quienes quieren hacer consultas, compartir sus avances, puede haber otro Zoom, entonces eso no se olviden. Ya estamos esperando más bien sus inquietudes de cada quien.
Bueno, buenas noches pues a todos. Buenas noches, Magíster, buenas noches, gracias. Ya, que nos vaya bien. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Noche. Bueno, te dicen hasta el Buenas martes. noches.